Al contrario, ingeniero José Aguilar, ha sido un privilegio tenerlo acá. Estamos sumamente agradecidos con, con el enorme esfuerzo que ha tenido que hacer para estar aquí. Felicitaciones por su charla, ha sido muy interesante y sobre todo por el compromiso y el deseo de colaborar. Luego de esa noche complicada en un refugio para tornados y bajo fuertes lluvias y vientos. De verdad que estamos muy agradecidos y reiteramos nuestras felicitaciones por esta buena charla. Y viene entonces un ciclo de preguntas y comentarios. Tenemos comenzando acá a Rafael Dávila, que hace un comentario, dice lo siguiente: para el año 2050, con gran probabilidad, estará descartado el uso de combustibles fósiles. Debemos adelantar los estudios de proyectos para hacer uso extensivo de fuentes no fósiles, incluyendo el uso de energía nuclear y otras que se desarrollen, tal como por ejemplo la del hidrógeno. Si no es así, quedaremos estancados en el tiempo. Si usted quiere complementar, ingeniero José Aguilar, adelante. Mire, muchas gracias. Perdón, me repite el nombre del colega que hizo la pregunta. Rafael Dávila. Colega Dávila, buenas tardes. Muy buena su observación. Todas las opciones están sobre la mesa. Este servidor no está cerrado a ninguna opción. Simplemente está plasmando las realidades financieras y los números. En cuanto al hidrógeno, el hidrógeno tenemos una gran abundancia de agua en Venezuela y pudiéramos exportar hidrógeno o pudiéramos hacer otras cosas con el hidrógeno para mitigar, ¿okay? Algunas de las emisiones en las ferrosiderúrgicas, en algunas otras industrias como la misma generación eléctrica. El problema es que por sí solo el hidrógeno es solamente un vector, no puede ser un combustible primario. Yo creo que la nuclear tiene cabida, la geotérmica tiene cabida, viento, sol tienen cabida, hay otros materiales que también se pudieran utilizar, pero sería un crimen, ¿ok? eh, decirle no a la hidroelectricidad, sobre todo a toda aquella que se encuentra tanto en los Andes como al sur del río Orinoco. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta que realiza Gustavo Majano. ¿Se puede entender que las causas del deterioro del sistema eléctrico y de la industria petrolera son coincidentes? Sí, ellas marchan en estéreo y son simbióticas. Es decir, para producir petróleo necesita electricidad. Para complementar la parte hidroeléctrica necesitamos combustible. Entonces, ellos tienen el mismo ion destructor que ha venido echando abajo. Y por lo tanto, en el programa Venezuela Tierra de Gracia, se están atacando simultáneamente, de manera integral, esos temas. ¿Ok? Pero es muy, muy acertada la posición que nos da el colega Majano. Muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios. El mismo Gustavo Majano dice muchas gracias por el esfuerzo que hace. Excelente presentación. Sandra Álvarez, muchas gracias. Jessica Bermúdez, excelente ponencia. Pedro Rada, felicitaciones. Jorge Romero, excelente ponencia. Alto nivel, dice en plural, porque se refiere ahora a los dos ponentes de hoy. Excelentes ponencias, alto nivel y experiencia. Felicitamos a la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Saludos desde Panamá. Tenemos acá otra pregunta que realiza Carlos. Dice, buenas tardes, en relación con el costo nivelado de generación para las diferentes tecnologías, ¿cómo se homologan en esas fórmulas tecnológicas que tienen una vida útil importante, digamos 50 años, para la hidroeléctrica con una o dos
modernizaciones en ese periodo, versus tecnologías cuya vida útil es menor, supongamos 20, 25 años. Bueno, esto se hace, hay que segmentar, hay que ser una especie de sentido común. Acuérdense que cuando yo le hablo a la nación venezolana de que estamos recuperando al menor costo y al menor tiempo posible, estamos hablando de cosas que tendrán de 20 a 25 años. Entonces, esas en sí se pueden comparar. Ahora, si usted está en un proyecto, por ejemplo, un proyecto que está muy atrasado, muy rezagado en los estudios, que es, por ejemplo, un proyecto de envergadura que pudiera ser el Salto Pará, donde se puede instalar una planta de más de 4.000 megavatios o de casi más de 15.000 gigavatios hora anuales firmes. Entonces, ese es un caso que se evalúa aparte, porque eso va a tener una vida útil de mucho más allá de los 20, 25 años. Pero en sí se agrupan y se segmentan y todo lo que sí es importante hacer es que hacer una comparación de peras con peras, no manzanas con naranjas. ¿Ok? Esto quiere decir que se someten al mismo periodo de evaluación, se reflejan todos los costos, a las mismas tasas de interés y se ve cuál es el impacto que tiene y la mejoría que tiene en el sistema. Y esto se mira desde diferentes ópticas, desde diferentes ángulos. Esto es como cuando uno va al oculista. El oculista viene y le dice aquí, ajá, léame la fila de abajo. ¿Y cómo la ve mejor? Así o asá, hasta que alcancemos el mejor punto. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los números van a ser lo que los números van a ser. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser regulares, pero nunca debemos cambiar los números, forzar los números. Tenemos que ser muy éticos, muy juiciosos, minuciosos en ese aspecto. Adelante. Muchísimas gracias. En este momento no tenemos otros comentarios ni preguntas en el chat. De todas formas, tenemos todavía tiempo. Si alguien quiere tomar la palabra, puede inclusive usar el micrófono. Sería muy oportuno, en todo caso, si nuestro académico y coordinador del módulo 2 quisiera dar unas Yo palabras dejé, también antes del cierre. El un académico Sergio Marín. momentico, discúlpeme, don Sergio. Yo dejé una pregunta en el aire. Correcto. La pregunta en el aire era de que yo mostré unos datos del informe del 2000, diciembre 2023, el cual circula, ¿ok? Por los caminos verdes. Y yo dije, ¿cuál debería ser el número correspondiente a ese boletín si en el año septiembre 2009, 2010 nos dieron el boletín 500? Entonces, esa fue una de las preguntas que yo dejé en el aire. Si alguien me puede decir cuál debería ser el número de ese boletín. Silencio. Bueno, la respuesta, ¿tenemos alguna respuesta? No ha llegado nada por el chat. Ok. Llegó otra pregunta que la formularemos más adelante. Bueno, yo les diría que el número sería aproximadamente el boletín número 659. Eso quiere decir que nos han venido ocultando 159 boletines mensuales. Ese es el peor apagón de todos, el apagón informativo. ¿Ok? Porque deja al mundo, a Venezuela, ante el mundo sin cifra. Y deja que sea la versión oficial. No hay rendición de cuentas ante la sociedad. Lo deja a los venezolanos en un estado de total indefensión y eso es inaceptable. ¿Ok? Y esa era la respuesta allí. Y esto es público. Esto tiene que ser, la información tiene que ser público. Pero quiero resaltar
la gran diferencia entre lo que es información vía datos, son datos, ¿ok? Y lo que es realmente información útil, lo que se le aplica el talento para sacar conclusiones, tomar decisiones informadas. Esa es allí la gran diferencia que existe. Y les debo decir con mucho pesar que ese informe tiene varias incongruencias técnicas. La calidad de los informes, ¿ok? En vez de haberse ido hacia arriba, ha venido hacia abajo. Y eso es preocupante. Puede ser que sean manoseados, maquillados, en fin, ya ese es otro tema. Pero por eso es que los números no se deben. Deme los números como están, crudos, y hacemos las cosas. Esa era la respuesta a la pregunta. Y por favor, sí, don Sergio, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Bien, antes de intervenir me iba a permitir leer una o dos preguntas que todavía están en el chat. Pregunta el ingeniero Carlos Esgro. Buenas tardes. En relación con el costo nivelado de la generación para las diferentes tecnologías, ¿cómo se le homologan en esta fórmula tecnologías que tienen una vida útil importante, digamos 50 años para la hidroeléctrica, con una o dos modernizaciones en ese periodo, versus tecnologías cuya vida útil es menor, supongamos 20, 25 años? La pregunta me hace hacer una pregunta. Me están escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Sí, al ingeniero Esgro. Yo agrupo los costos nivelados de electricidad para los hidroeléctricos, no los voy a mezclar con los térmicos. Los pongo en la familia que ellos van. Ahora, la pregunta decía, ¿cómo se compara con el costo de versus una o dos modernizaciones en los 50 años que son, esas modernizaciones son dentro de la hidroeléctrica o son dentro de otra tecnología? Esa parte no me quedó clara de la pregunta. Ingeniero Gro. Sí, buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, Escuchamos, sí. perfecto, Carlos. Muchas gracias por la pregunta. Vale, perfecto. No, es que fíjate, yo estaba mirando esas gráficas cuando tú estabas hablando y veía que efectivamente la hidro y la solar fotovoltaica y la eólica están en unos niveles muy similares de costo nivelado por kilovatio. Sin embargo, en una hidroeléctrica, tú sabes muy bien, con dos modernizaciones relativamente menores, tú logras extender la vida útil completa con tecnología de punta a 50 años, mientras que en otras tecnologías no puedes hacer eso, tienes que reemplazar el equipamiento. Por ejemplo, en la solar, después de 20 a 25 años con certeza vas a, o a lo mejor antes, ¿no? Porque si un proyecto tiene paneles de los que están disponibles el día de hoy, dentro de 10 años, posiblemente solo por eficiencia sea más económico sustituirlo, ¿no? A eso me refería. Hay tecnologías que a los 20 años necesitan un reemplazo total y no una modernización como puede ocurrir en una hidroeléctrica o en una... Vale. Sí, gracias. Entonces, para hay que hacer los crossovers, ¿ok? Pero primero se comienza segmentando, aquí está lo térmico, aquí está lo hidráulico, y luego se corren escenarios y se simulan escenarios para ver cuál es la mejor opción o lo más conveniente dentro del perfil de recursos que se tiene. Por ejemplo, una central como Macagua 2 ya está llegando y está pidiendo una modernización. Claro, en Guri están pidiendo a gritos unas modificaciones, modernizaciones que han estado rezagadas ya por mucho tiempo. Entonces, en los Andes igual. Entonces, esas son cosas que hay que atacar desde el día uno. Adelante.
Hay otra pregunta y comentario. Omar Rosales, agradecido por su excelentísima presentación. Pregunta, entiendo que los esfuerzos sean la recuperación de la hidro en Venezuela, pero ¿qué se haría una recuperación tomando en cuenta la interrupción del sistema de suministro si no se tiene un backup? ¿Qué solape de demanda nacional se tendría? Después, Bueno, yo sí, creo que la pregunta es un tema complejo, ¿ok? Parte de la manera de atacar ese problema es diciéndole a la gente la verdad. Cuando yo le estoy diciendo a usted que vamos a llegar casi a 5.000 días de apagón informativo, hay que decir a la gente, mira, este es el plan, se está atacando de esta forma, lleva este tiempo ejecutarlo y van a tener estos hitos en el camino. Y si uno le habla claro a la gente y le dice las cosas a la gente y le soluciona los problemas a la gente y usa juiciosamente los recursos, yo creo que la gente va a entender y se va a poner detrás del plan. ¿Ok? Y eso es lo que yo creo que ha brillado por su ausencia. ¿Ok? Y el programa de recuperación para atacar la emergencia inicial está diseñado, y voy a usar aquí una frase, para que al final del primer año, estas cosas que hoy no se han hecho cotidianidad, empiecen a estar viéndose en el retrovisor. ¡Ah, caramba! Aquí ahora no se va la luz como se iba antes. Uy, bajones. No, no han habido. No. Electrodomésticos dañados. No, no hay. No hay. Estamos teniendo una buena racha. Y una buena racha, y una buena racha, y una buena racha. Yo creo que esa es la manera. Y allí juega un papel muy importante la comunicación. La comunicación. ¿Ok? Para que la gente esté realmente sintonizada y se encuentre galvanizado el país. Esta es una gran tarea nacional. Gracias. bueno, ahora sí tomo la palabra y agradezco al moderador, al ingeniero Naime, que me dé la posibilidad de cerrar. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la academia, a los organizadores del foro, que nos hayan dado la oportunidad de colaborar en la organización de uno de estos módulos de la cátedra. En segundo lugar, agradecemos a toda la concurrencia su atención por asistir y participar en este foro. Y claro está, de manera muy, muy especial a los ponentes que han atendido con mucha dedicación y con esfuerzo el llamado que hemos hecho a que participen. Este, quiero comentar a los asistentes y a los participantes que este módulo 2, la energía eléctrica en Venezuela, hemos buscado diseñarlo con una visión general, con una visión holística. Como ustedes vieron, la primera presentación del ingeniero Venegas fue trató los conceptos que deben privar en la planificación y en la gestión a mediano y largo plazo de un sistema eléctrico. O sea, y eso lo vimos porque en la situación de nuestro país y en cualquier país que, que esté en la vía de desarrollar y conservar su sistema eléctrico, pues tiene que tener los conceptos de planificación. En segundo lugar, la presentación de hoy del ingeniero Aguilar, la idea es, como él mismo presentó, cuáles son las opciones que tenemos en el país, cuál es la situación que tenemos en el país y cuáles son también mitos, los mitos que se tienen. Tenemos que tener una visión racional, objetiva de la situación del país y de las opciones que tenemos. En las presentaciones que siguen, la próxima fecha, vamos a tener una presentación que va a ser el ingeniero Diego Pigozzo de la empresa Andrix, que nos va a dar una visión general sobre
las alternativas y cuál es la situación actual de las tecnologías de generación. Es decir, cuáles son las megatendencias a nivel global en términos de generación. Entonces va a tocar todos los tipos de generación correspondientes. Y claro está, siendo Andritz una empresa que fabrica fundamentalmente equipos de generación hidroeléctrica, pues va a ser también hincapié en la parte hidro. Pero la parte hidro, con la visión moderna, actual y con visión de futuro, donde la generación hidro y los equipos hidro trabajan en estrecha coordinación con las nuevas formas de generación, con los sistemas de almacenamiento, con los sistemas complementarios, con los sistemas de estabilización de la red en virtud de que puedan entrar energías que son sistemas de generación de energía que sean intermitentes. Entonces el ingeniero Pigozzo nos va a dar una visión global de las megatendencias. Después haremos una presentación, esa me va a tocar a mí, donde vamos a hablar de la infraestructura del sistema hidroeléctrico venezolano. Nosotros tenemos un sistema hidroeléctrico que en algún momento fue muy robusto, que incluso producía, era como diríamos, superavitario, producía más energía de la que consumíamos, bueno, no solo la energía hidroeléctrica, pero teníamos un sistema eléctrico que era superavitario y fundamentado en buena parte en el sistema hidro, como bien mostró el ingeniero Aguilar. Pero no solo vamos a hablar de de esa infraestructura, sino que vamos a hablar de cómo llegamos allí. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, porque eso no fue que llegamos a esa situación por cuestión de arte de magia. Llegamos ahí por equipos profesionales, empresas, conocimiento. Vamos a hablar además del potencial hidroeléctrico de Venezuela, que es amplísimo. Nosotros tenemos una potencia instalada en Venezuela que se podría triplicar tomando en cuenta el potencial hidroeléctrico que tenemos, que disponemos. Después, en la tercera fecha, vamos a hablar en el sistema eléctrico y ahí nos va a hablar el ingeniero Luis Ceballos sobre el sistema interconectado, es decir, los sistemas de transmisión y toda la infraestructura que rodea el sistema de transmisión, no solamente líneas, sino subestaciones, sistemas de control, etcétera, para tener una visión global de ese sistema. Y la última presentación será dada por el ingeniero Miguel Lara, que durante años fue alto funcionario, además fue, digamos, operador y además eso gerente del sistema OPSIS, el sistema interconectado, y entonces nos va a hacer una exposición de los pasos que él propone y que él ha estudiado en profundidad, donde también ha participado el ingeniero Aguilar, para la recuperación del sistema eléctrico, con una visión, como les digo, global, hecha por un especialista que estuvo muchos años manejando el sistema eléctrico. Y vale destacar que hemos buscado que en este módulo los ponentes sean expertos en su área, que tengan, como dicen allí, una visión aterrizada del problema, de los problemas, o sea, más basados en cifras, en su experiencia y en su visión de planificación y su visión de cómo se manejan los sistemas eléctricos. Eso era lo que quería comentar y bueno, le dejo la palabra al ingeniero Naime. Muchas gracias. Imposible mejor cierre de sesión. De manera que solamente vamos a reiterar el agradecimiento a los asistentes por la participación. Recordarles que todas estas ponencias se están publicando en el canal de YouTube de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. También recordarles pues que los estamos esperando para nuestra quinta jornada, que será el lunes 6 de mayo,
con dos extraordinarias charlas que ya nos las comentó el académico Sergio Marín. De manera que vamos a dar fin a la sesión de hoy. Nos encontraremos entonces el próximo 6 de mayo. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Naime, Sergio y asistentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas Nos tardes. vemos en la próxima edición. Dios quiere. Bye bye.